¿Qué tal, profesor? Buen día. Nosotros somos el equipo conformado por mis compañeros Omar Cruz Bárcenas, Oscar Ugalde Ugalde y su servidor Alberto Antonio Castillo Soto. Y bueno, este video es para explicar principalmente paso a paso cómo se desarrolló el script de MATLAB, el cual nos es útil para leer los datos, graficarlos, identificar las diferencias que tenemos entre la señal dañada y la señal sana, y además establecer los rangos que se van a analizar utilizando la función ANOVA y crear un sorter. Como primer paso se dará lectura de los datos del motor eléctrico. Lo primero que necesitamos hacer es leer los primeros 15 archivos saludables usando un ciclo for y guardando la información en una variable x y xd, como se puede obtener en la figura número 3, la cual nos muestra la lectura de los datos. En la última imagen usamos el ciclo for para ayudar a la función scvread a leer los 15 archivos saludables y guardarlos en la variable m. Así que a continuación para que solamente se lea la primera columna. Para eso se utiliza el vector m, paréntesis 2 puntos, coma 1, y se transpone para obtener un vector lineal y horizontal. Para los 15 archivos dañados hacemos los mismos pasos, pero cambiamos las variables donde se almacenan los datos xd, n. Además es importante que necesitamos aplicar una frecuencia de muestreo de 1000 Hz. Como segundo paso, llegamos a la transformada de Fourier, la cual se puede mostrar en la figura 4 y 5, lo cual nos muestra la transformada de Fourier para la variable x y xd. En las últimas imágenes podemos observar cómo se programa la transformada de Fourier, el vector de frecuencia y algunos pequeños detalles para conseguir la mejor señal graficada, y también estos pasos se utilizan para la señal de daño. A continuación, los siguientes dos pasos presentados por mi compañero Omar Cruz Bárcenas. Continuando con la representación de nuestro código, tenemos como punto número 3 la graficación de las señales. En la figura número 6 tenemos la representación gráfica de las señales. En este caso creamos los gráficos usando F en el eje X y Y en el eje Y. Y lo mismo para la señal de daño usando F de D en el eje X y Y de D en el eje Y. Estos gráficos los podemos observar en la sección de resultados. Para el punto número 4 tenemos la creación de los rangos. Para crear los rangos es necesario analizar ambas señales en el gráfico. Con esto podemos detectar una amplitud diferente en el mismo punto X. Luego de esta detección necesitamos abrir el vector f y de ahí buscar el valor de x que ya hemos establecido. Una vez hecho esto debemos tomar el número de posición del valor encontrado y darle un rango, que para este caso, para todos los valores tenemos un rango de más menos 2. En la figura 7 tenemos la representación del punto de amplitud diferente detectado. Este punto detectado tiene un valor en el eje X de 59.81, por lo que necesitamos encontrar ese punto en el vector f y darle un rango de más menos 2. En la figura 8 podemos observar el vector f y en la figura 9 podemos observar la posición del valor x en el vector f. Una vez hecha esta búsqueda, ahora tenemos que buscar las posiciones de 57 y de 61 respectivamente. En la figura 10 y en la figura 11 podemos observar las posiciones de la gama. Entonces ahora tenemos un rango de 935 a 1001. Y con esta pequeña metodología necesitamos obtener 20 rangos para hacer una comparación entre ambas señales. Muy bien, continuando con la explicación de la metodología. Una vez que se obtuvieron los rangos, estos se asignarán a las variables, a 20 variables, 20 que sean de los datos sanos y 20 de los datos dañados. Esto nos va a ayudar para incluir estas variables en la función ANOVA1, la cual compara las varianzas de dos de los grupos con respecto a su media respectiva. Es decir, por ejemplo, en el primer caso vamos a comparar lo que es CS1 con CD1. Y una vez ejecutado el programa nos arroja la siguiente gráfica. Esta corresponde al grupo, a la ANOVA CS19, CD19. Como se puede observar, tenemos un rango muy amplio entre los dos grupos. Eso quiere decir que esta ANOVA es elegible para el análisis posterior y realizar el clasificador de características. Para hacer el clasificador de características
vamos a obtener lo que es el límite inferior de este grupo 1, que viene siendo esta cantidad, y el límite superior del grupo 2, que viene siendo la cantidad de aquí. Una vez que lo obtuvimos, esos datos, estos los vamos a sumar y los vamos a dividir entre 2 para obtener la media. Y con ello nos va a generar un límite imaginario entre los dos grupos. Y así, una vez coloquemos ya sea CS19 o CD19, que viene siendo el sano o dañado, nos va a arrojar si el motor obviamente es sano o si el motor está dañado. Y pues con esto llegamos al final del proyecto final. Muchas gracias por su atención.